La oración tiene un peso, un poder de llegar hasta, no hasta el techo, no hasta el vecino. La oración tiene un poder que no lo tiene ninguna otra cosa, que traspasa los cielos y va al primer cielo, al segundo cielo y llega al tercer cielo, en donde el Señor tiene su trono y toca el trono de Dios. Pero cuando ayunamos juntamente con la oración se empodera. La oración ejerce una influencia mayor. Entonces hay más poder, hay más certeza, hay más seguridad de que la oración va a ser respondida. La oración se convertirá en esa oración eficaz y en esa oración de fe, que moverá la mano del Señor en favor de mucha gente. Entonces por eso queremos, porque en este ayuno hemos presentado muchas peticiones. Hay muchas necesidades de hermanos, pero también de familiares que están fuera de los caminos del Señor, o algunos internados, otros privados de libertad, otros en una crisis financiera, quebrados, otros en su matrimonio a punto de ser deshecho. Y este ayuno nos va a permitir interceder por ellos para que el Dios del cielo destruya las obras de las tinieblas. Amén. Destroce toda obra satánica y establezca su reino en nuestra vida y en cada una de esas familias. De manera que este es un trabajo que de ninguna manera lo puede hacer un hombre solo. Este es un trabajo de equipo. En este tiempo Dios se va a manifestar y se va a glorificar de una manera extraordinaria. ¿Y saben por qué? Porque en ciertas épocas de la historia Dios tuvo que utilizar solo a un hombre para poder hacer algo con un pueblo. Pero hoy Dios va a usar a un pueblo para hacer cosas con el mundo. Dios va a usar a cada creyente. Cada creyente lo va a convertir en un sacerdote, en un ministro, y va a poder ejercer influencia y poder a la sociedad en que le toca vivir. Así que este es el tiempo de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo de los creyentes, de la gente de fe. Así que usted tiene que tomar su lugar, apostarse como un buen soldado de Jesucristo y librar la buena batalla de la fe. Y en esta batalla Dios ha prometido que nos va a dar una victoria total y rotunda. ¿Cuántos dicen amén? Así que celebramos de antemano las victorias que vendrán después de este ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Celebramos de antemano. Un día preguntaron por qué el ejército del Señor es distinto a los demás, porque los demás cuando han ganado la batalla celebran, levantan las banderas y hacen todo eso. Pero el ejército de Dios levanta las banderas y celebra antes de ir a la guerra, porque en Cristo ya tenemos la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso a Jesús si lo crees con todo tu corazón. Aleluya. Glorioso es Dios. Entonces, interceder es abogar o pedir algo o por alguien ante una persona. Yo voy a pedirle algo a alguien. Le voy a pedir por una persona o por una entidad o por alguien. Voy a ponerme en medio para interceder y voy a ir siempre a buscar a aquella persona que puede tener una solución para aquel por quien estoy pidiendo. No voy a buscar a alguien que no puede, que no tiene ni idea ni nada que ver. Siempre me voy a... Y cuando nosotros oramos y vamos delante de Dios, estamos intercediendo por alguien más. Por tus hijos, por tu cónyuge, tu matrimonio, por el vecino, por tu hermano, tu padre, por alguien más, por la iglesia, por otros ministerios, estamos intercediendo. Y este es un nivel de oración mayor que la oración normal. La oración normal es muy importante porque es nuestra relación con Dios. En la oración normal, el Señor en Lucas 11 enseñó la oración del Padre Nuestro. Y Él dijo, cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en la oración el Señor nos enseña a adorar a Dios.
Es fundamental adorar a Dios antes de comenzar a hacer cualquier tipo de petición. Primero hay que reconocerlo, hay que alabarlo, hay que adorar, hay que amarlo, porque la adoración es una expresión de amor hacia Dios. Y cuando uno se acerca a Dios, entra a los atrios por su presencia, lo hace con alabanza, con adoración. La adoración te abre el camino. La adoración prepara tu corazón y tu mente. La adoración te lleva delante del Rey de Gloria. La adoración. Cuando usted, y no es por causa de Dios, es por causa suya. Dios merece ser adorado, pero el que adora es el que se abre camino. El que alaba al Señor es el que se prepara una senda para llegar a su destino. Cuando usted no adora, usted no puede percibir la grandeza y el poder de Dios y la persona de Dios, sus características, no lo puede percibir. Pero cuando comienza a adorarlo, comienza a darse cuenta de que Dios es mucho más grande que su necesidad, que su problema, que el mismo diablo y que todo el infierno junto. Entonces su fe se monta en otro nivel, y usted, cuando comienza luego la oración después de adorar, usted ya tiene fe para recibir lo que sea, porque ya adoró a Dios, porque ya tocó el trono de Dios y porque Dios le hizo sentir su presencia. Y envuelto en esa nube de gloria, usted puede entrar al Señor y pedir lo que sea. ¿Me va entendiendo? El Padre Nuestro es una oración modelo. No es solo para hacerla repetitiva, sino para usarla, para tomar los puntos y comenzar a usarlos como escaleras que nos van llevando a la presencia del Señor. Pero cuando termina la oración del Padre Nuestro, Jesucristo dice, ¿qué hombre de vosotros, si llegan a su casa personas, viajantes, amigos, y llegan tarde y no tiene que ponerle a las mesas, los dejará así? Sino que va a ir a buscar a su amigo para pedirle que le dé panes para darle de comer. Entonces llega a la casa de su amigo, le golpea la puerta y le dice: amigo, necesito 3 panes porque me ha venido gente de lejos y no tengo que ponerle. Ese hombre está pidiendo pan no para él, sino para otro. Otro es el que tiene hambre, otro es el que tiene necesidad. La iglesia, cuando aprende a interceder, está en un nivel de madurez, porque hasta ese momento todo lo que pedimos es para nosotros. Pero cuando vamos a la intercesión, estamos pidiendo no por nosotros, sino por alguien más. Y cuando vos pedís por alguien más, Dios te va a dar por alguien más y se va a encargar de vos también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Entonces dice, ese hombre le dijo: no puedo dártelo, mis hijos están acostados, estamos ya durmiendo, las puertas están cerradas. Pero el intercesor no se detiene. Siguió adelante, siguió pidiendo, siguió golpeando, siguió llamando, hasta que este hombre dijo: me voy a levantar y le voy a dar lo que me pide, porque no me va a dejar dormir en toda la noche. Y entonces se levantó, no por ser su amigo, sino por la importunidad, la insistencia, la perseverancia del intercesor. Se levantó y le dio lo que el otro hombre vino a pedir. Y entonces él se fue y se lo llevó a sus amigos, y ese día pudieron alimentarse. Qué importante es esto, ¿verdad? Si ese hombre se levantó por la insistencia y perseverancia, Dios ha permitido de que la intercesión no sea para gente ociosa, no sea para gente débil, no sea para gente pusilánime, que comienza a orar y como no resulta ahí nomás, abandona su tarea, sino para gente que persevera. Y el Señor dice: porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Pero en el original, el texto bíblico no dice eso, sino que dice: sigue pidiendo, sigue llamando y sigue buscando, porque el que sigue haciendo esto, la puerta se le abrirá, las peticiones se le contestarán, el Señor le oirá. Pero sigue haciendo lo que ya comenzaste. Mantente en esa actitud perseverante y de no abandonar. Entonces, el Señor nos muestra el poder de la intercesión, el poder de la intercesión. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 7,
El verso que vamos a tocar puntualmente es el 25, pero vamos a leer del verso 17, porque quiero que entienda que Jesús es el modelo de intercesor que nosotros necesitamos. Porque yo creo que todos los que estamos acá, nuevos o que llevan muchos años, tenemos un pedido. Quiero que levante la mano todos los que tienen una petición delante del Señor, que dicen: yo necesito que mi esposo, Dios me lo cambie por otro mejor. No, eso no. Pero que sea su esposo transformado por otro mejor, ¿verdad? Pidamos cosas coherentes, hermano. Yo necesito que Dios haga algo con mis hijos, en mi economía. No puedo seguir limitado con los recursos, porque yo creo que Dios es un Dios que vino a darme vida abundante y yo necesito que eso ocurra. Ya no más límites, quiero que se rompa. Bueno, ¿cuántos necesitan eso? ¿Cuántos necesitan una sanidad? ¿Cuántas personas tienen un pariente con cáncer, enfermo, a punto de partir, con un diagnóstico médico negativo? Necesitamos. Entonces usted hoy necesita más que nadie entender la intercesión, porque cuando hoy día termine este culto, usted va a orar y el milagro va a ocurrir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y le dan gloria a Dios, porque esto es la verdad espiritual para tu vida. ¡Aleluya! La iglesia va a mover, la iglesia va a generar algo sobrenatural que nadie más lo puede hacer, porque la iglesia es la ungida, la llamada, la empoderada para esta tarea. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la iglesia es el canal, el conducto por medio del cual Dios quiere fluir y llegar a los distintos lugares. No hay otro medio. Por eso la iglesia, mal mirada, mal nombrada, perseguida, pero sin embargo es el canal de bendición, el único canal de bendición que Dios va a usar para bendecir y salvar a una humanidad. A la iglesia Dios le dio el poder de atar y desatar. A la iglesia le dio el poder de predicar un mensaje que transforma el alma y redime al pecador. A la iglesia le dio el poder de orar por enfermos sin saber ni nada de medicina ni de ciencia, y que los enfermos se sanen por un poder sobrenatural. A la iglesia le ha dado la palabra profética que te adelanta lo que va a pasar en tiempos postreros. La iglesia tiene la revelación porque la iglesia tiene el Espíritu del Señor. Entonces es importante entender la intercesión. Hebreos 7:17 dice: pues se da testimonio de él, diciendo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No se me pierda, vaya escuchando, y si está el texto en la pantalla, léalo. Queda pues entonces abrogado el mandamiento anterior, ¿a causa de qué? De su debilidad e ineficacia. El sacerdocio anterior, el sacerdocio arónico que se estableció para un culto, para un tipo de culto, de servicio y de ministración, donde había un pacto que también era antiguo, y ese pacto iba a ser temporal, porque venía uno que iba a ser eterno y permanente. Pero ese era como que preparaba el camino para que cuando se abriera paso el nuevo pacto. Y él dice que le habla acá y le dice: tú eres sacerdote para siempre, no un sacerdote temporal, para siempre, según el orden de Melquisedec. Y acá dice: queda pues entonces abrogado el mandamiento anterior, a causa de que de su debilidad y de su ineficacia, pues en nada perfeccionó la ley al hombre. La ley no hizo mejor al hombre, solo le dijo lo que estaba mal. La ley solo resaltó mis errores. Por eso Pablo dice: la ley no es mala, la ley es justa, correcta, pero intensificó en mí el pecado, porque si yo antes era pecador, cuando conocí la ley me di cuenta que era más pecador de lo que yo pensaba. O sea, ¿qué hizo la ley? No me cambió, me hizo ver cómo era, pero no me transformó. A diferencia de la gracia, que no solo te hace ver cómo tú eres, sino que te da la posibilidad de cambiar lo que tú eres y de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento,
Porque los otros, ciertamente, los otros pactos sin juramento fueron hechos, sacerdotes. Pero este con juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y vuelve a mencionar a Melquisedec. Melquisedec, ya voy a explicar lo que es Melquisedec. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Y cuál era el motivo que eran muchos? Debido a que por la muerte no podían continuar, morían, y tenía que venir otro a reemplazarlos. Pero Jesús vino una vez, murió, resucitó y vive para siempre. Y es sacerdote eterno. No te van a cambiar el sacerdote cuando intercedas, cuando busques, cuando te acerques a Dios. Estará siempre el Señor Jesucristo. Es sacerdote para siempre. Mas este, dice, permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Tu salvación tiene una garantía. Tu salvación no depende de un mínimo error, de una falla humana. Tu salvación descansa en el sacrificio de Jesucristo. Tú eres salvo por la fe en el Señor. Y el diablo no podrá arrebatarte eso si te mantienes firme en la fe y perseveras y luchas. No podrá arrebatarte. Cuando Cristo venga a buscarte, te vas a ir con Él, porque Cristo pagó un precio por tu vida y Él intercede por vos continuamente y puede salvar perpetuamente, para siempre, por Él a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. El Señor vive eternamente. ¿Para qué? Para interceder. Dios Todopoderoso tiene a Jesús a la diestra suya, que intercede por nosotros. Cuando estamos en luchas, en problemas, en adversidades, Jesús se para y le dice: Padre, mira, Señor, a tu Hijo, vamos a asistirlo, vamos a ayudarlo. Y le pide al Padre por nosotros, intercediendo continuamente delante del Padre. De manera que el Señor no oró solo en Juan 17 por nosotros, sino que desde que se fue al cielo vive orando por cada uno de nosotros para que tengamos éxito acá en la tierra. Así que no te puede ir mal cuando Jesús está orando por vos y abriéndote brecha para que salgas adelante. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No es cuestión de un hombre débil, es el Todopoderoso que intercede por tu vida. Aleluya. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo vino a la tierra y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. De modo que el Hijo y el Espíritu Santo interceden delante del Padre por nosotros. Y dice, porque a veces ¿qué tenemos que pedir como conviene? No lo sabemos, pero Él, que conoce a Dios y conoce mi necesidad, me inspira, me guía, me motiva para que yo ore por algo. Y ese algo se ejecuta, se cumple, porque Él está intercediendo por nosotros. Aleluya. Dice el Señor que en nuestra debilidad Él nos fortalece. Nosotros siendo débiles no podemos, pero con el poder del Señor podemos. Él intercede. Así que hay alguien intercediendo por tu vida. Jesucristo en el cielo y el Espíritu Santo en la tierra. Hay una gran tarea, un despliegue, una organización divina para orar. Y la iglesia, en su concepción, su inicio, fue una iglesia de oración. Fue una iglesia de guerra espiritual. Fue una iglesia de confrontación. Fue una iglesia donde vio lo sobrenatural, porque quebró sus rodillas, su cerviz delante de Dios, y la manifestación de Dios no se tardó. Vimos cárceles que se abrieron, ángeles que llegaron a librar a Pedro, porque la iglesia oraba sin cesar a Dios por Pedro. Vimos a un Herodes, un hombre perverso que venía de una dinastía de hombres, de reyes perversos, que habían transgiversado las cosas, que habían abusado de su lugar de autoridad, que murieron comidos por gusanos porque la iglesia oró. Claro, la iglesia no ora para que Dios se coma a alguien, el gusano se coma a alguien, no ora por eso, pero ora para que venga la justicia,
para que venga la justicia. Entonces, cuando aparece la justicia, lo que está fuera del orden comienza a recibir su toque, el toque de un juez todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? No un juez corrupto, no un juez que se lo coimea, no un juez que se inclina a la balanza, no, la justicia verdadera. Entonces acá nos dice que Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios estableció a través del sacerdocio arónico, Aarón, sus hijos y sus descendientes, todos ellos eran sacerdotes por una cuestión familiar. Había una descendencia escogida por Dios, una tribu que Dios escogió, la de los levitas, para que ellos se consagraron en un día en que toda una nación se corrompió y adoraron al becerro de oro, y ellos se consagraron ese día apartándose, diciendo: nosotros no haremos eso. Y Dios vio con agrado eso y los eligió para un sacerdocio. Y entonces ellos continuamente, moría uno, nacía otro, se iban restableciendo los lugares del sacerdocio, pero todos tenían que ser de la tribu de Leví, no podía ser de otra. Pero sin embargo, un día aparece en la escena con Abraham un sumo sacerdote llamado Melquisedec, y la Biblia dice que no tiene principio de días ni final de días, de modo que aparece en la historia y dice la Escritura, el autor de los Hebreos, permanece para siempre. Porque irrumpió ahí, se hizo humano aquel que iba a venir. Y ese Melquisedec, de acuerdo a la interpretación bíblica, es Jesús. Es Jesús en una aparición preencarnada. Antes que viniera a la tierra, apareció allí como Melquisedec, que significa rey de paz, rey de Salem, sacerdote para siempre. Y cuando Abraham venía de la victoria de los reyes por librar a su sobrino Lot, que había ido a rescatarlo, estaban todos cautivos, a punto de morir, era un desastre lo que había ocurrido. Abraham va y pelea, y cuando viene de regreso le aparece Melquisedec y Abraham le da los diezmos de todo. Entonces el autor de los Hebreos dice: ¿cómo? Abraham le da los diezmos si en Abraham estaban los lomos de los levitas. En Abraham estaba la descendencia de los levitas. Sin embargo, Abraham mismo diezmó. Y dice: y eso hicieron los que recibían ese diezmo, que eran los levitas. Ellos en Abraham diezmaron, y Jesús, el sumo sacerdote, bendijo a Abraham. Y sin mayor discusión, el mayor bendijo al menor. Y dice: y hoy en la actualidad es Melquisedec, su sacerdocio para siempre, que cruzó la línea neotestamentaria, ya no está en el Antiguo Testamento, cruzó la línea, y en Melquisedec hoy, cuando usted trae sus diezmos, su ofrenda, como fue dicho, la recibirán hombres acá y la administrarán, pero en verdad su ofrenda y su diezmo fue recibido por Melquisedec, rey de Salem, sacerdote para siempre, aleluya, el cual bendecirá todo lo que haces y todo lo que das, aleluya, que lo prosperará como lo hizo con Abraham. Sacerdote para siempre. Aleluya, que bendice lo que sos, lo que tenés, todo tu alrededor, intercediendo por tu vida de una manera especial. En el ayuno, una de las cosas más importantes es la intercesión. Por eso, ayunar sin orar es pasar hambre, hermanos. Y el Señor no nos llamó a pasar hambre, no somos tan tontos. ¿Para qué quiero yo pasar hambre? Para hacerme un mártir, para ser una víctima. Si no tuviera que comer, bueno, pero voluntariamente pasar hambre. No somos tan tontos para ayunar, para pasar hambre. Estamos ayunando porque vemos que detrás del ayuno hay algo poderosísimo, hay algo extraordinario, hay algo que Dios va a traer hacia nuestra vida en este esfuerzo y sacrificio, que no es un sacrificio redentor. Porque aún nuestras ofrendas, por ejemplo, Jesús se ofrendó a sí mismo, se entregó, y su ofrenda, su sacrificio fue redentor, fue para redimirnos. Mi ofrenda no es para redimirme, yo ya soy un redimido. Mi ofrenda es por gratitud a la redención que ya me dio el Señor. Y todo lo que hago es por gratitud a lo que Él ya me ha dado. Entonces el Señor Jesucristo,
como ese sacerdote, intercede por nosotros y nos lleva delante de Dios. Se puso en la brecha, pagó el precio para que hoy usted y yo tengamos una victoria total y rotunda. Así que lo que hacemos, lo que damos, tiene que ver con una acción de agradecimiento, y lo hacemos bajo un manto de gracia para que Dios lo reciba como un perfume grato delante de Él. Porque Dios no necesita la sangre de los carneros, ni las ovejas, ni nada de eso. Lo que necesitaba era un corazón entregado y genuino para Él. Amén. Lo que hoy tenemos delante de Dios. Dios busca intercesores. Dios busca personas que se pongan en la brecha, que clamen por otros que no les está yendo bien, que no pueden salir adelante. Mire, parece algo tan superfluo la oración para algunos que no entienden, pero en la oración hay poder, en la intercesión hay vida. Se rompen cadenas, cosas que nunca pudieron cambiar, pueden cambiar por causa de la intercesión. Y si esa intercesión está regada con el ayuno que hacemos, tremendo. El ayuno, hay personas en el mundo artístico, hay actores como el que sale en Avenger, que es el de Thor. Su matrimonio hacen el ayuno intermitente, continuamente están haciendo ayunos para cuidar su físico, su salud. En el mundo ya se reconoce el ayuno. Lo hacen también muchos musulmanes, muchos religiosos de Buda. Todos ellos hacen ayunos muy prolongados, pero como un sacrificio, como algo atormentando su cuerpo solamente para alcanzar el favor. No. Nosotros tenemos el favor por gracia de Jesucristo. Dios está con nosotros y va a estar con nosotros aunque nunca ayunemos. Pero en el ayuno es mi vida la que es cambiada. Es que son mis antenas. Mire, en el estómago hay un sistema preparado por Dios tan extraordinario, que el estómago está lleno como de pequeños vasos que son como un pelito, que absorbe todos los nutrientes. Usted lleva la comida al saco de su estómago y ahí se procesa con los jugos gástricos y comienza a haber una separación de los nutrientes, los desechos, lo que va a la letrina y lo que va a la sangre. Esos pelos que están, esos pequeños pelitos que están en su estómago, absorben todo lo que está nutriente y lo lleva a la sangre, y es la energía y es la fuerza que hoy tenemos. Pero cuando eso uno lo ha saturado de grasa y de cosas, están pegados en el estómago, y entonces la persona puede engordar, pero no está nutrida. Le hacen un estudio y tiene un gran nivel de desnutrición. ¿Y por qué? Porque eso no está percibiendo. Cuando una persona hace un ayuno, se limpia su estómago y vuelve a recuperar los nutrientes, la energía, la fuerza y la salud que había perdido. Espiritualmente también, cuando tú haces ayuno, ese sistema que ha estado ya opacado por el pecado, por la tibieza, por el mundo, por todo lo que ocurre, ya perdiste la percepción. Pero en el ayuno comienzas a despertar tu sensibilidad espiritual y comienzas a ver a Dios en todos lados y dices, ¿cómo que no se podía? Con Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Y comenzás a entender que hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Dios no cambió, Dios es igual. Tú eres el que cambia. Cuando ayunas te vuelves más perceptivo a la voz de Dios, a la presencia y a la voluntad eterna del Maestro. Aleluya. Entonces Dios busca gente que interceda. Y entonces en Ezequiel 22:27 dice, y escucha, esto es tan importante en el tiempo que vivimos: sus príncipes en medio de ella son como lobos, arrebatan la presa. Habla de una nación derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Bueno, y sus profetas recubrían con lodo suelto todo, como que tapaban todo así, suavemente, lo recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado, no había dicho nada. El pueblo de la tierra usaba opresión.
y cometía robo, al afligido y al menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimían sin derecho. No sé si este cuadro le suena familiar. Todo este cuadro, desde sus príncipes que robaban, desde sus príncipes que abusaban, desde los falsos profetas y religiosos que mienten y engañan, y desde un pueblo opresor que daña, que roba, que oprime, y que la gente vive encerrada por ese temor. Cada día son peores los casos, los abusos, las violaciones. Una sociedad que uno dice es irracional. ¿Qué les pasó? Tan inteligente que es el ser humano. Es cuando uno deja a Dios, deja la racionalidad, deja de ser razonable y deja de ser inteligente y comienza a actuar con instintos carnales y animales y diabólicos. Y esto es lo que pasa. Pero cuando la iglesia se levanta y ora, algo va a ocurrir. Algo va a pasar. Y dice el texto el siguiente: y busqué en esta condición, en este contexto social, entre ellos hombre, un hombre. Estoy buscando un hombre. Diga conmigo, los hombres levanten la mano. Los hombres, solamente los hombres. Levanten la mano y diga: aquí hay un hombre. Señor, aquí hay un hombre que va a servirte. Aquí hay un hombre que va a obedecerte. Levante la mano, no la baje. No aguanta ni la mano levantada. Imagínense la guerra que tenemos por delante. Aquí hay un hombre que va a servirte, aquí va un hombre que va a amarte, aquí hay un hombre que va a honrarte, aquí hay un hombre que va a proclamar tu verdad, aquí hay un hombre que va a trabajar por su casa, que va a cuidar su familia, que se va a poner en la brecha, que va a tomar la responsabilidad, que va a cargar sobre su hombro. Aquí hay un hombre, Señor, contá conmigo en este tiempo, porque aquí hay hombres. Dale un aplauso a las mujeres, al Señor, por los hombres que han levantado la mano en este día. Aleluya. Un hombre que busqué un hombre, pero también el Señor anda buscando mujeres. ¿A dónde están las mujeres que dicen: aquí hay una mujer, aquí hay una mamá, aquí hay una hermana, aquí hay una hija que se va a poner en la brecha, que no va a dejar que el diablo se robe la bendición, que no va a dejar que el hogar se caiga a pedazos? Aquí hay una mujer sabia que construirá su casa, que ayudará a sus hijos, que ayudará a sus nietos y que le mostrará un ejemplo de vida. Acá hay una mujer dispuesta a pelear por lo que Dios le ha dado y a cambiar el curso torcido de las cosas, llevándola rectamente a la presencia de Dios. Denle un aplauso al Señor por esas mujeres valientes. Mujer sabia, ¿quién la hallará? Aquí están, Señor. Aquí están. Mujeres sabias con decisiones correctas que se guardan para Dios y pelean la batalla de la fe. Aleluya. Y dice: y busqué ese hombre que se pusiese en la brecha, esa mujer que hiciese vallado, que hiciese un vallado, que se pusiese en la brecha. Escuche, delante de mí y en favor de la tierra. Delante de mí, dice Dios, y en favor de ¿quién? De esa gente, de todo lo que estaba pasando socialmente. Delante de mí y en favor de la tierra, para que yo no la destruyese, para que yo no trajera un juicio de destrucción y de ruina. ¿Y qué dice Dios? Y no lo hallé. Es que Dios no va a encontrar en este tiempo. Yo estoy seguro que sí, que hay hombres comprometidos, que hay mujeres comprometidas con la causa divina de Dios, que no están defendiendo la causa de un hombre. No, yo soy solo uno más de ustedes que me pongo en la brecha para buscar la causa divina. Nuestro líder espiritual se llama Jesucristo de Nazaret, y a Él lo seguimos todos, y a Él le obedecemos, y por Él peleamos, y por Él predicamos, y por Él llevamos adelante este reino. Por Él. Ahora dice el Señor: no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Los juicios están a veces hasta determinados, pero cuando hay una iglesia que intercede, Dios tiene misericordia. Dios está dispuesto a esperar. Cuando una iglesia que va y corre y que predica, intercede y trata de salvar a los perdidos, Dios retiene esa ira y entonces la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero cuando no hay quien interceda, las desgracias vendrán.
porque ya está, y el diablo está habilitado legalmente para traer muerte, enfermedades, ruina, angustia, amargura a los hogares, porque se abrieron las brechas. ¿Qué es una brecha? Una brecha es, las ciudades tenían paredes, eran amuralladas para cuidarse. Pero cuando venía el enemigo, trataba de romper una pared, aunque sea una, y generar una fisura. A esa fisura se la llamaba una brecha. Se abría un lugar por donde poder entrar. Y entonces cuando esa fisura se hacía, al otro día el ejército volvía directamente ahí. Ya había logrado debilitar un muro, ya había logrado tener un lugar por donde entrar. Y entonces cuando esa brecha estaba abierta, el pueblo huía o se entregaba o se rendía, porque ya no había manera de contener a los que querían entrar por ahí a atacar el interior de la ciudad. Pero un hombre que se ponía en la brecha eran los soldados de mayor jerarquía, de mayor arrojo, los más condecorados, los héroes de la ciudad. Porque ellos se ponían, mientras se podía reparar el lugar, ellos se metían en el hueco. Ellos, con su espada y su escudo, defendían y peleaban para que no se le meta el enemigo adentro de su casa. Por eso que es importante que usted entienda lo que es ponerse en la brecha. Porque el diablo se te quiere meter. El diablo se te quiere meter. Pero usted hoy póngase en la brecha. Porque el Señor anda buscando hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, ancianos, que se pongan en la brecha para que cuando venga el enemigo no pueda entrar, porque hay alguien que hizo vallado, que cubrió, que no permitió que eso entrara a causar daño a toda esa población. Voy acercándome al final porque tenemos la cena. Pero Abraham un día comienza a orar en Génesis 18:22 y dice que estaban, una visita celestial tuvo Abraham, y luego se apartaron de allí varones y fueron hacia Sodoma y Gomorra, pero Abraham estaba aún delante de Dios en su presencia. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Porque Abraham escuchó la conversación de que la maldad de Sodoma y Gomorra había subido delante de Dios y que Dios había determinado destruirla, a traer un juicio. Pero Abraham entonces piensa: mi sobrino está ahí, están mis nietos ahí, los hijos de mi sobrino, hay gente que amo que está ahí. Y entonces comienza a hablar y le dice: ¿destruirás también al justo con el impío? Escuche el diálogo de Dios, de Abraham con Dios. Le pregunta: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás, dice Abraham, hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar, aún por amor a los 50 justos que están dentro de él? Él le dice: Señor, hay toda una ciudad mala, pero 50 justos, Señor, ahí adentro. ¿No van a mover la balanza? ¿No van a hacer que tú tengas misericordia? Dios le contesta. Abraham le sigue diciendo: lejos de ti esté el hacer mal, es hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, lejos de Dios, y que sea el justo tratado como el impío, lejos de Dios. Nunca tal hagas, Dios nunca lo haría. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham le estaba enseñando al Señor justicia. Abraham le estaba explicando al Señor lo que es justo, lo que es ser bueno, lo que es ser correcto, lo que no está bien, lo que está mal. Le estaba enseñando. Entonces el Señor responde: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. 50 justos. En definitiva, el diálogo continuó. Y Abraham siguió. ¿Y si hubieran 45? ¿Y si hubieran 40? ¿Y si hubieran 30? Y Abraham, y Dios decía: si hay 30 no la destruyo. Pero no hay 30. Y si hubieran 20, si hubieran 20 tampoco la destruyo por amor a los 20. Y si hubieran 10, y por amor a los 10 tampoco la destruiría. Entonces a Abraham ya le dio vergüenza seguir pidiendo, porque pensó:
En realidad Sodoma y Gomorra es un desastre. En verdad yo estoy tratando de interceder por ellos, pero Abraham ya no pudo continuar, como que no. Y Dios tal vez esperaba que siguiera y Abraham se detuvo. Pero yo lo que veo acá es que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. No lo destruyó por la abundancia del mal, sino por la carencia del bien. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. No destruyó a Sodoma por la abundancia de mal que había en ellos, sino por la ausencia de bien. El problema social, el problema que tenemos, dijo un hombre, un líder religioso, dijo, no es la multitud de los malos, sino el silencio de los buenos. El silencio de los justos no hacen, no se manifiestan. Y la Biblia dice que Dios está esperando, que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, que los hijos de Dios se levanten en su barrio, que digan, acá hay una célula, vení a casa, vamos a orar por tu problema. Que los justos se manifiesten, que cuenten la gloria de Dios. Pero los justos están acallados y los demás sí salen en sus manifestaciones, en sus caminatas, en sus peregrinaciones, a declarar lo que creen. Pero el justo como que tiene vergüenza de ser justo, como que no tiene carácter de un cristiano verdadero. Y el cristiano tiene que ser aguerrido, tiene que salir y declarar y predicar la palabra, aunque le guste o no le guste, y aunque le traiga consecuencias, hacerlo igual, porque a eso Dios nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Aleluya, aleluya. Dios va a destruir lugares por carencia de bien, no por multiplicación del mal. El mal está, pero el deseo de Dios es que la gracia sobrepuje el mal. Pero donde no encuentra justos, donde no encuentra integridad, hombres de verdad, no tiene con qué trabajar Dios. Entonces Abraham se quedó callado y no dijo más nada de eso. Entonces dice, y Jehová, verso 33, se fue. Y luego que acabó de hablar Abraham ya no intercedió más. Cuando él dejó de interceder, Dios dijo, bueno, si no vas a seguir, me voy. Pero si vas a seguir, me quedo. Eso es en otra palabra. Así que ¿hasta cuándo tenemos que interceder por nuestro barrio, por nuestra familia, por nuestra ciudad? Hasta que Dios obre en ella. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios está esperando que no te vayas, que sigas pidiendo, que sigas intercediendo, porque viene una nube de gloria sobre esta tierra que va a traer salvación, un avivamiento que no has visto, aleluya, jamás. No hay en la historia un precedente de lo que va a acontecer cuando la iglesia en ayuno y oración se levanta. Algo sobrenatural ya está ocurriendo, ya está pasando, ya está viniendo. Ari aquí, arría Samanaya. Así que levántate, hijo de Dios, mujer de Dios, y ponte en la brecha y comienza a interceder en estos días de ayuno, porque Dios hará cosas sobrenaturales. Termino diciendo esto: Jesús ayunó e intercedió. Jesús ayunó e intercedió para restaurar al hombre caído. El primer pecado del hombre, el primer pecado que aparece como pecado y uno no lo ve porque uno espiritualiza, fue que el hombre comió lo que no tenía que comer. O sea, el hombre comió de un árbol que Dios le dijo, no comas. Y fíjese que el destino eterno de una humanidad se vio afectado por lo que el hombre comió. Por eso el ayuno no es cosa liviana. Y también la eternidad de las personas estaba, si el hombre comía del árbol de la vida, entonces la desgracia no hubiera venido. Pero el hombre escogió entre lo que tenía que comer, lo que lo iba a matar, y escogió lo que Dios le dijo, de eso no comas. Y las personas a veces no nos damos cuenta el poder que tienen ciertas cosas que atraen y no le permiten tener control a uno sobre su propio cuerpo. No le permiten. Hay cosas que dicen que yo no puedo sin pan, no puedo. Yo puedo ayunar todo, pero tengo que tener pan, aunque sea para empujar. Y es verdad.
Se genera una adicción a eso. Y pues es que no es mala porque es comida. Pero cuando eso te gobierna, después ya te empiezan a gobernar otras cosas que no son comida. Y que se convierten en un dolor de cabeza y en una desgracia para tu vida por años. Pero en un ayuno se va a cortar. Y en un ayuno eso se va a romper. Por eso esto ocurrió. Y acá vemos también que Noé, el hombre justo, correcto, un gran hombre de Dios, cuando terminó el diluvio, plantó viña y se hizo vino y se emborrachó. No tuvo control. O sea, comió, bebió y entonces todo lo que había logrado se empezó a derrumbar. Lo que le entró por su boca no tuvo control. También le pasó a Esaú, que vendió la primogenitura por un plato de lentejas, porque la comida fue más fuerte que la voluntad de hacer lo que Dios quería con él. Y terminó convirtiéndose en un pagano, porque ese fue el primer paso, pero luego vino toda una desgracia. Que Dios nos bendiga ricamente en este día. Dios espera que nosotros podamos tener control sobre nuestra vida. Algunos se juntan a comer un asadito y se toman 5 litros de vino. El asado al último es una excusa para poder, y no hay control sobre el alcohol, no hay control sobre la comida, no hay control después sobre muchos otros apetitos. Cuando nosotros podemos controlar eso, podremos controlar todo lo demás, porque el que es vencido por algo es esclavo de lo que lo venció. Pero cuando uno se levanta en la autoridad de Dios, entonces lo que te venció ya no te vencerá, porque ahora Dios te ha dado la victoria. Y entonces podrás comer, no es que vamos ahora a no comer más, no, sí, pero cuando hay un ayuno, escuchen lo que le voy a decir, eso generó pecado, dolor, enfermedad, aún la muerte, que está operando en el mundo entero hoy. Vinieron porque el hombre comió del fruto que estaba prohibido por Dios. Sin embargo, cuando Cristo vino, el postrer Adán, y cuando va a comenzar su ministerio para arreglar el caos que el primer Adán dejó, lo primero que hace es abstenerse de alimento. Lo primero que hace es hacer 40 días de ayuno. Pero ¿por qué si él ya, los cielos se abrieron, el Espíritu vino sobre él, ya era un hombre empoderado? No, él dijo, el primer Adán cayó acá y yo ahí no voy a caer. Ahí no voy a caer, yo voy a fortalecerme en Dios. Y se metió 40 días de ayuno. Y el diablo lo tentó, igual que Adán. Pero el Señor tomó la palabra y peleó la batalla de la fe. Y venció a Satanás con la palabra. Cuando el diablo venga a tentarte, a seducirte, a arruinarte, toma la palabra y dile, escrito está, Satanás. Cuando el diablo diga, no vas a poder salir, dígale, escrito está, Satanás, que Dios está conmigo como poderoso gigante, que yo estoy al lado del vencedor, porque Dios me ha hecho más que vencedor por medio de aquel que me amó. Aleluya. Así que yo estoy en victoria y vos, diablo, estás en derrota, porque vos estás condenado a un infierno eterno, mientras que yo tengo vida eterna con Cristo Jesús. Así que el Señor en 40 días tuvo hambre. Y escuche, cuando ayunamos, obviamente que tendremos hambre, porque el cuerpo está acostumbrado a una alimentación. Pero no todo el año vivimos ayunando. Pero cuando se ayuna, uno sabe que enfrenta una batalla espiritual. Hay una batalla. Primero el cuerpo que te pide cosas que estaba acostumbrado y ahora vos le decís no. Y entonces el cuerpo empieza a zapatear y te hace un piquete, se te quiere desmayar. Agarralo cachetada y levantalo. Decirle, cuerpito, vamos, no te hagas el remolón acá, que vamos a servir a Dios. Vamos a hacer la voluntad del Padre. Esto ahora Dios quiere que ayunemos, vamos a ayunar. Nos dirán, locos, ¿cómo no vas a comer? Te invitan a un asado. No tengo hambre. ¿Por qué tenés que ceder? ¿Por qué tenés que renunciar a la herencia que Dios tiene para vos? Porque Dios te está probando también. Y está viendo, es que yo no puedo. No, sin azúcar no puedo. Se me baja el azúcar, se me sube el azúcar. No puedo, aunque sea un bizcochuelo, algo necesito. Y empiezas a matarte solo porque en tu cabeza está la lucha.
Decirle a tu cuerpo, zapatea todo lo que quieras, pero vas a seguir el ayuno hasta los 21 días, porque este ayuno será de rompimiento, será un ayuno de victoria, será un ayuno de logros, de éxito, de alcance, aleluya, y no lo voy a dejar, aleluya. Mi carne va a aprender quién manda acá, aleluya. Y el Señor fue tentado en todo. Y fue tentado como nosotros, según nuestra semejanza, pero no se rindió porque pensaba en vos, en mí. Estaba intercediendo, estaba luchando. Y fue tentado y tentado. Pero escuchalo cómo termina el Señor. En Lucas 4:14 dice, y Jesús, después del ayuno, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Cuando Jesús hizo ese ayuno y lo terminó, cuando lo terminó, dice que los ángeles le servían, que el diablo se tuvo que apartar. Quiero decirte que en el ayuno vas a ser tentado, vas a ser luchado, vas a escuchar cosas, el diablo va a buscar 1000 maneras de que no lo hagas. Y cuando fallaste en el día 5 y te comiste manso bizcocho, te querés suicidar, pero no. Decís, ¿cómo puede ser que un bizcocho me ganó una pulseada? Hubiera sido una tía, más o menos, pero... Y sin embargo aflojaste. No renuncie. Ese día dígale, Dios, perdóname, Señor, tengo que seguir aprendiendo. Y al día siguiente retome su ayuno y siga con nosotros hasta el día 21. Acá nadie se tiene que bajar. Estamos emprendidos en un plan, en una aventura gloriosa, donde queremos llegar al final, no con angustia diciendo, y no lo hice, y no llegué. Usted va a llegar, porque Dios le va a dar la fuerza para que lo haga, y va a tener su victoria, su premio, su galardón, porque va a llegar al final. ¿Cuántos dicen amén?